Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Y hoy vamos a hablar en nuestro programa de inteligencia artificial de un tema realmente curioso y es cuántos trabajos, cuántos empleos va a desaparecer por la IA y lo más importante es cuántos empleos que ya existen y otros que todavía no existen ni conocemos van a nacer gracias a la IA, a la inteligencia artificial. Tenemos con nosotros a Claudia Triñaque. Muy buenas, ¿cómo estás, Claudia? Buenos días, pues echaba de menos que como la semana pasada no pude estar. Sí, sí, es verdad, nos abandonaste, nos abandonaste. Y tenemos a Luis Manuel Zorrilla, gerente de la Agencia de Hola, Impulso Literario. ¿Qué tal, don Luisma? ¿Cómo estás? muy buenos días. Con gripe y muchas vacaciones, Claudia. Muchas vacaciones. Entonces, no damos abasto, ¿eh? Al final nos vamos complicando la vida y no damos abasto. Oye, yo sé que, aparte del tema que vamos a tratar, yo sé que tú tienes una sorpresa por ahí preparada. Sí, tengo alguna cosilla. No, ¿queréis que empecemos por el tema y luego vemos la sorpresa? Perfecto. Vale. Yo A a ver. todo esto tenía una noticia para dar Ah, pues venga. y que además me ha parecido súper interesante, pero es que como me ha pillado un poco el toro y no lo he podido corroborar. Pero vamos, tenía pinta de ser verdad. Lo corroboro en un momentito y os lo cuento. Lo contamos sin haberla corroborado y sin haber Vale, pues yo os cuento. Mirar, Posible fake. ¿eh? Posible fake. posible fake. No, No es sabemos. una tecnología más aterradora que la realidad virtual. Han diseñado ya el tacto de otra persona a través de una pantalla y ya no es ciencia ficción, en plan que ya es real. O sea, te ponen como una especie, así como en la huellita, te ponen como una especie como de plantilla, por así decir, ¿sabes? O sea, que debe ser algo sensorial o algo de eso, tampoco, no sé. Y al tocar la pantalla, en plan, tú puedes desde tocar a lo mejor la palma de una mano y sentir el roce humano, por así decir, hasta a lo mejor estar tocando pues arena o el agua del mar o lo que sea y lo estás notando en lo que te digo, ¿sabes? En la yema de tu dedo con esa especie no sé, es como una plantillita sensorial, Yo te imagino. digo una cosa, aunque esté sin corroborar y está sin ver, pero yo me lo creo. No, sí, yo también, y además lo vi de un sitio fiable, pero aún así me gusta corroborar las cosas antes. Lo que pasa es que ya te digo que me ha pillado un poco el toro, pero vamos, yo también me lo creo. O sea, Hombre, llevan intentando el tema de los olores, el tema de esto, pero yo no me he enterado de eso. Me parece muy complicado, ¿vale? A lo mejor con un tema de realidad virtual, con gafas, etcétera, pero será generado con IA, no será muy exacto. A ver, ¿sabes? O sea que sí, hombre, si, supongo que si acaban de sacarlo tendrá unos claro. fallos y tal, ¿sabes? Si lo han Además es lo que sacado te ya, digo, que tú te que tienes que yo, poner como una especie de almohadilla en la huella digital, o sea, sin esa almohadilla tú no sientes nada, o sea, me refiero, ¿sabes? sí, claro, será como pues en realidad virtual, tipo guantes, tipo algo así. Claro, Sí, sí. eso es. Sí, eso, pero hasta ahora no lo habían conseguido. No, pero vamos, si no lo han conseguido ahora, la semana que viene lo Sí. conseguirán. Es algo que va Bueno, rápido. llevan muchos años intentándolo. Luego de todas formas, recuérdamelo y te mando la noticia y así lo ves Sí, tranquilamente. envíamelo luego que lo miraré a ver, por curiosidad, claro. Bueno, al tajo. La inteligencia artificial y el trabajo. Empleos que desaparecerán y los que nacerán. La inteligencia artificial no viene a quitarnos el trabajo, viene a cambiarlo. Pero realmente estamos preparados porque cada revolución tecnológica, que ya hemos conocido muchas, ha transformado el empleo. La inteligencia artificial puede eliminar algunas tareas, crear otras nuevas y cambiar la forma en la que trabajamos. Una pregunta que yo quiero haceros. ¿Qué profesiones creéis que van a desaparecer y cuáles van a surgir? Os pongo un ejemplo. Trabajos administrativos repetitivos, procesos automáticos que rellenan documentos, inteligencia artificial que clasifica correos, ya lo estamos viendo, organiza datos y hace informes básicos. ¿Esto libera tiempo para hacer tareas más importantes o supone despidos? Yo creo que depende qué puestos de trabajo habrá despidos, ¿vale? Lo estamos viendo ya en Telefónica, por ejemplo, Ajá, ¿no? Hay una serie de trabajos que son repetitivos, que ahora con las automatizaciones, pues en vez de tener a lo mejor 200 personas para hacerlo, necesitas a 5 que lo revisen, podríamos decir, ¿no? Que claro. sepan revisar que esos procesos están funcionando bien, ¿no? Sí va a haber una pérdida de puestos de trabajo, sobre todo en ciertos
puestos, ¿no? Administrativos, va a ser una criba bastante grande. Pero hay que pensar también por el otro lado, ¿no? O Sí, sea, la luego IA, estamos viendo lo que puede proponer la IA. no, Claro, claro, porque efectivamente va a quitar muchos puestos de trabajo, pero también se van a generar otros. O sea, me no, refiero, es como cualquier modificación. O sea, yo creo que va a haber puestos que se van a perder, sobre todo puestos tirando más a lo que dice Luisma, más monótonos, más rutinarios, más cosas básicos, tipo rellenar registros o cosas así, que de hecho ya se están haciendo mucho con la IA, pero a cambio se van a implementar muchos, pues como muy bien dice Luisma muchas veces, de a lo mejor gente que verifique todo lo que hace la IA o lo que sea, que son cosas que antes no Y existían. luego también de alguna forma nosotros podemos seleccionar lo que queremos que entre la IA o que no entre la IA. Por ejemplo, un ejemplo, cajeros y personal de atención estándar, cajas automáticas, sistemas que reconocen los productos sin escanearlos, apps que hacen pedidos sin intervención humana. La pregunta es, ¿nos gusta la rapidez de las máquinas o preferimos el trato humano? ¿Preferimos el pasar por la caja con cajeras como yo en particular nunca voy a una caja automática, jamás. Siempre voy a que me atienda una cajera. Yo creo que eso es más un tema generacional. O sea, depende mucho de las edades. Me refiero, yo creo que la gente joven sí que es verdad que ya tira mucho a las máquinas, se fía muchísimo más y le gusta la rapidez que le aporta. Y en cambio yo creo que son comentarios que oigo más sobre todo en la gente mayor de lo típico de ahí me gustaba ir a una zapatería y que la Pues, o mujer sea me que diga qué zapatos me quedan llegamos a la mejor. conclusión de que yo soy mayor. Hombre, más que yo, te quiero decir. vamos a ver, hay que separar algunas cosas, ¿no? Vale. Yo soy anti cobrarme yo, Yo- ¿vale? Pero si yo bajo ahora apunto al supermercado y hay una cola en el supermercado porque hay tres cajeros y llevo un paquete de leche, Pues te pues me espera, te paso por toma la nota. automática, no me espero, me No. paso por la automática. Pero claro, llevo de paquetes y me espero, y me espero, ¿no? Y siempre que pueda me voy a esperar un tiempo razonable. Tampoco va a llegar la sangre al río con esto. Recordemos que antes para echar gasolina siempre tenías una persona y ahora no. Es un poco coñazo porque además te vuelven las manos a gasolina o te ponen los guantes esos asquerosos. Pero es el futuro. O sea, hay ciertos trabajos que desaparecerán. Está más claro que el agua. Pero principalmente cualquier revolución industrial ha pasado, ¿eh? Cuando pasamos Desde del la carbón al imprenta, petróleo, cuando pasamos del aceite de ballena a la luz eléctrica, todo esto es lógico que vaya pasando. Y la IA es una gran revolución. Pero yo soy de la opinión que es una gran revolución para ayudar. yo No también. se van a perder tantos puestos de trabajo, Ahora ¿no? veremos la cantidad de Van a puestos que pueden ayudar crear nuevos. no a crear nuevos puestos de trabajo solo, sino a facilitar el puesto de trabajo que tengas tú en ese momento. Está claro. Claudia, Vale. Yo es que también es verdad que me planteo, o sea, yo me pongo, por ejemplo, en el lugar de un empresario, ¿vale? Un empresario, como es lógico, lo que va a buscar constantemente es un mayor beneficio, un mayor rendimiento de la empresa, obviamente. Entonces, yo me imagino ahora mismo, tal y como están las cosas, de para los autónomos de contratación, de tal, de no sé qué. Yo, por ejemplo, imagínate que tú tienes un restaurante. Es que a lo mejor dices, contrato a un robot para que atienda las mesas. Vale. A lo mejor ese robot te implica una inversión inicial muy gorda. Pero tú date cuenta que eso a lo mejor en X tiempo lo vas a tener cubierto, ya lo has rentabilizado, por así decir, pero claro, compara tú eso con estar pagando sueldos, seguridad sociales, el no sé qué, el no sé cuántos. Pues a lo mejor te sale mejor el tener un robot, por ejemplo, estoy poniendo el ejemplo de un restaurante, ¿vale? Pero que es extrapolable a un montón de empresas o a un montón de trabajos, ¿sabes? Entonces, a lo mejor a ti te sale mejor, tú compras un robot y en 3 años lo has amortizado, mientras que a ti un trabajador es algo que te va a estar costando para generarte beneficios, siempre te va a estar generando un coste. A lo mejor un robot no, obviamente tendrá cambio de piezas, se necesitará, o sea, habrá otra serie de eh, costes, eh, pero yo creo que serán ínfimos. fíjate, De todas formas, vamos a ver. Ahora mismo, por ejemplo, camarero justamente es uno de los puestos de trabajo que es más difícil encontrar personal, Claro, ¿vale? Punto uno. Pero el cliente siempre va a querer el trato personal. Mira, en lo nuestro, Claudia, marketing digital. Tú ahora puedes crear miles de cosas de una forma muy sencilla, que antes no podías, porque tenía que ser un experto.
¿no? Ya el diseñador, el creador de contenido, etcétera, ¿va a perder puesto de trabajo? Pues depende. ¿Por qué? Porque si antes tenía la capacidad de hacer 40 al día, ahora va a tener la oportunidad de hacer 100. Si se ajusta a esa productividad y lo ajusta a precio, él va a ganar más también. Mm. ¿Vale? Claro. O sea, que no va a desaparecer por eso. Luego, dentro del marketing, cuando es una marca, sí pero hay que compaginar las dos cosas, tanto la IA como la presencia personal, ¿no? La gente prefiere lo natural, lo personal. A lo mejor con el boom le ha llamado la atención, pero y además cada vez distingue más, ¿no? De lo que está hecho con IA de lo que no está hecho con IA y prefiere el trato ese personal. Esto es como cuando llamas a un teléfono y te dice, si quiere usted no sé qué, diga uno, si no, diga dos, si no, diga tres. Déjeme, no, terminas colgando, a no ser que sea una cosa totalmente necesaria, ¿no? Pero fíjate, eso me lleva a la siguiente pregunta que quería haceros a vosotros. La redacción básica y generación de textos. La inteligencia artificial escribe mails, resúmenes, informes, descripciones de productos. Entonces, de alguna forma los periodistas estarán sustituidos en esas rutinas diarias. El texto escrito por una inteligencia artificial es igual de bueno que el de una persona y continúo. Los call centers y atención telefónica básica. Hay bots que responden dudas, que gestionan citas y que solucionan problemas. Entonces, estamos recibiendo escritos creados por inteligencia artificial y cuando llamamos a un teléfono, es la IA quien nos responde y quien nos contesta, sin nosotros saber que estamos hablando con una El máquina. 90% de las veces sí. Claro, tío. O sea, que muchas Hombre, cuando veces, es una llamada por teléfono lo notas enseguida, ¿no? sí, Pero, por ejemplo, un bot puede contestar perfectamente eso. Qué es lo natural? Lo natural es que la empresa comunique que estás hablando con una IA. De hecho, es lo que hablábamos en el programa anterior, Ezequiel, el tema de la ley. El tema de la ley debería ser así. O sea, tú tendrías que saber y te debe de avisar que estaba hablando con IA. por un poco de ética de tu empresa que estás hablando con la IA, Pero no es ¿no? obligatorio a nivel legal a día de hoy. No hay normativa Hay legal muchos para esto. vacíos, hay muchos vacíos. Debería de haberlo, ¿no? Aunque yo te digo, yo trabajo con 4.000 personas que utilizan chat de IA, ¿vale? Y todos lo ponen cuando les contestan, hola, soy Carlos, tu asistente virtual. Ah, qué bueno. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así ya el cliente sabe que le está dando información que eso, pero sí es una herramienta muy útil para cualificar e informar a un cliente. Aunque al final, quieras o no quieras, vendas lo que vendas, ¿eh? Al final Va a vas a tener tener que que hablar pasar por la IA. con una persona casi siempre. Claro, tú fíjate, ¿Vale? por ejemplo, los almacenes de Amazon ya funcionan casi sin humanos Pues en algunos almacenes. a ver, es que volvemos a lo mismo. No nos vamos a morir ni va a desaparecer el mundo por culpa de la IA. Vamos a tener en cuenta que 3 generaciones detrás de la nuestra, Ezequiel, son mucho más pequeñas, Sí, ¿vale? Entonces, habrá puestos de trabajo que no se podrán cubrir, ya no solo porque nadie los quiera hacer, ¿no? Sino simplemente porque no haya suficiente personal para hacerlo. que ya está ocurriendo en muchos sitios. Bueno, de Claro. todas formas, ahora si queréis vamos a ver el lado positivo. Vamos a ver la cantidad de empleos que están naciendo gracias a la IA. Algunos nos va a sorprender. Por ejemplo, entrenadores de inteligencia artificial. A ver si soy capaz de explicarlo. Que son personas que enseñan a la IA, a la inteligencia artificial, cómo comportarse, qué responder y qué evitar. Me explico. El decir, mira, tú vas a ser IA hasta aquí, o de esta forma, o dentro de este paréntesis. Fuera de ahí no puedes salirte. Entrenar a la IA es complicado. El otro día lo decíamos, que de alguna forma el modo de relacionarte, de comunicarte con la IA encierra un aprendizaje, el saber cómo preguntarlo y de qué forma. Entonces, entrenadores de inteligencia artificial, o sea, adentro nos dará una tarjetita que dirá, soy entrenador de inteligencia artificial.
como el No, de un no perro. solamente eso. A ver, es que la IA que conocemos nosotros es muy básica, Muy básico. ¿no? Si hablamos de la IA a nivel técnico y a nivel productividad, hay cuatro tipos de IA diferentes, ¿vale? Y esos cuatro tipos de IA diferentes son niveles diferentes, ¿vale? Está la neurogénica, es que hay muchas, ¿no? Y necesita, aparte de técnicos, necesita una forma de comunicar con esa IA para que Eso. luego la respuesta sea natural. Claro, es que eso lo hemos hablado muchas veces en muchos programas, que claro, depende mucho de lo que te pueda dar la IA en función del prompt que tú le pongas, o sea, en función de lo que tú Claro, le ahora pidas, lo que tú le lo digas. vamos a ver con un ejemplo simple y mucho más básico, ¿no? Cuando os comparto unas cosas. Vamos a ver la simpleza de una y de otra, la capacidad de una y de otra. Y esto sigue avanzando, Ah. ¿no? Hasta que las empresas sean capaces de utilizar la IA eh, en el 100% de la industria, van a pasar muchos años, ¿eh? Fíjate, otro, Pasar otro, muchos años. otro tema, y luego después de esto pasamos a publicidad, pero otro tema importante que también nos damos cuenta. Estamos hablando de la IA, pero la IA conlleva también el tema de la robótica, o sea, vamos a tener más robots para hacer más cosas. Entonces, claro, tendrán que salir unos puestos que sean mantenimiento, reparación y supervisión de robots en fábricas, en hospitales, en hoteles, en agricultura, en supermercados. Habrá gente especializada que ahora no existe. A ver, puede ser que lo mismo dentro de 100 años un solo robot sea capaz de tomar la decisión de operarte y operarte, pero hoy por hoy no. Ujú. Hoy estás utilizando un robot que se le ha enseñado, que ha habido que enseñarle y que está controlado no por una sola persona, sino por el mismo equipo que hubiera si lo estuviera haciendo un humano. Hombre, yo intuyo que sobre todo de manera inicial, en plan, habrá las empresas que vendan robots o que vendan este tipo de productos, yo creo que tendrán obviamente, en plan, espacios de asistencia, ¿sabes? Para poder cubrir estas necesidades, porque, o sea, yo creo que como todo es un proceso evolutivo, o sea, ridiculizando un poco el tema. Igual que, por ejemplo, a los que tienen un taller, en plan de mecánica, de coches, de lo que sea, les ha tocado de alguna manera actualizarse, porque ahora con esto de que los coches es todo digital, el saber cómo modificarlo, cómo no sé qué, cómo no sé cuántos, pues a lo mejor de aquí a unos años los de mantenimiento que ha habido de toda la vida en las empresas para arreglar un grifo, para arreglar un no sé qué, pues estarán también especializados en este tipo de arreglos. O sea, supongo que todo será algo evolutivo. Mira la diferencia. Una cosa, por ejemplo, sobre el mismo ejemplo. Tú coges tu BMW, lo llevas a un taller, te lo enchufan a una máquina y te hace un estudio. Eso es. Vale, pues ahora la IA, ese estudio, si antes daba una probabilidad de fallo de 20%, ahora no va a dar probabilidad de fallo. ¿Por qué? Porque va a tener datos de millones de BMWs y Claro. los va a comparar, ¿no? Sí, sí. Son cosas que van a avanzar. Sobre la marcha. Son cosas que van a avanzar. Nos saldrá más caro, pero Más ellos caro, no, trabajarán o menos. más barato. No, o más barato, ya veremos. Eso, por ejemplo, en el ejemplo de un coche, pero es que es, es en todo. A ver, la IA es una herramienta hoy por hoy de ayuda. O sea, hay que quitarse de la cabeza que la IA es un ente que lo vaya a hacer todo por sí sola. Que no, que Nunca estamos pasará. nosotros detrás. Nunca pasará. Porque siempre tendrá que estar supervisada y siempre tendrás que, lo diré, que tendrá que avanzar. Y para que avance la IA, le tienes que dar información a esa IA. Y para Ahora, dar información a esa IA, tiene que haber un equipo técnico detrás muy amplio. esto viene la pregunta que os quiero hacer a los dos a continuación, pero antes, y mientras no se sustituya, dependemos de la publicidad. O sea que a ella, a la publicidad y volvemos.
Si hasta ahí he llegado yo también. Ya, pero... ¿Ves? El día que los bancos cambiaron atención personalizada por una app, ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Bueno, tenemos, fíjate, lo que tú estabas comentando antes de la publicidad, Luisma, ahora quiero preguntaros, y es expertos en ciberseguridad y la ética de la inteligencia artificial. Me explico, será una serie de gente, de personas que estarán encargadas de proteger datos, de evitar usos peligrosos y crear normas para el buen uso de la inteligencia artificial. A ver, en eso vamos súper retrasados. Resulta que la IA corre más que nosotros. O sea, nadie se está planteando hacer una legislación justa, amplia, ¿vale? Dependiendo de gremios, dependiendo de para qué se utilice de la IA. En eso vamos con muchísimo retraso. Entonces vamos a vivir, pues, falsificaciones, podríamos decir, a patadas, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie, no hay una legislación puesta y que tiene que, desde mi punto de vista, tiene que ser muy dura para que la gente utilice la IA con esa ética, tanto legal como personal. Es lo que hablábamos Como antes. malintencionada. Ahí está, es lo que hablábamos antes. Debería de ser obligatorio por ley que siempre que sea algo con la IA, Y o se que te avisa. esté contestando una IA, lo diga. Mira, tú fíjate la IA lo que puede ayudar a una profesión que ya existe, pero que se le va a facilitar muchísimo el trabajo, y es analistas de datos. Es una profesión que yo creo que es la que más crecimiento tiene en el mundo, porque las empresas necesitan gente que entienda los datos y los conviertan en decisiones. Pero creo que para ellos la IA es una herramienta extraordinaria. El otro día estuvimos aquí haciendo unas pruebas de qué montar en Riaza, qué no montar en Riaza, y de alguna forma la IA te hace un estudio de mercado prácticamente inmediato y bastante fidedigno. Sí, pero Sí, efectivamente, como dice Luisa muchas veces, también necesitará que haya una persona para luego corroborar esos datos. Claro. no solamente hay que tomar decisiones sobre esos datos. Claro. Claro, no, no, tú puedes tener una información muy rápida, como cuando hicimos lo del negocio en Riaza, Sí. ¿vale? Y unas recomendaciones muy buenas, ¿eh? ¿Vale? Pero luego al final, La decisión y el riesgo es tuyo. Ezequiel tiene que sacar su $500,000 de Ya. debajo de la alfombra para montar el negocio. Sí, sí. Y tiene que decidir si lo saca o no lo saca. Mira, Que yo sé que los tiene. sí. Mira, otro No tema sé importante. debajo de cuál alfombra. Ya, bueno. Otro tema importante, en el que también la IA puede servir para mucho y además nos puede ofrecer unos resultados extraordinarios, que son los nuevos trabajos creativos. Guionistas que trabajan con IA, diseñadores que mezclan el arte humano con el arte generado y músicos que producen con herramientas inteligentes. Eso nos va a llevar primero a facilitar la creación de la obra y otro tema más importante. ¿Vamos a ver unos resultados hasta ahora desconocidos? Sí. Hombre, A ver. sí, no. Y no. Sí y no. Claro. Exacto. A ver, Sí, o sea, me refiero, por un lado, no vas a ver un trabajo nuevo, por así decir, porque todo parte de cosas que ya existen, pero a la vez sí se pueden crear cosas nuevas porque a lo mejor las mezcla de una manera que a lo mejor no se habían mezclado antes, o no es que me explico, y- ¿sabes? pero es lo que te digo, pero que a lo mejor con la mezcla de la inteligencia artificial y de la inteligencia natural, la natural humana, podemos sacar unos resultados que hasta ahora no hemos tenido. Sí, Pero no será siempre lo mismo en un montón de No, cosas. claro, claro. Cuando es un trabajo creativo, cuando es un trabajo artesano, son los trabajos que menos van a desaparecer con la IA y que se van a revalorizar, además. Tú ¿Vale? fíjate,
Porque te podrán hacer un traje a medida con la IA. Y lo hará la IA, una máquina. Entrarás en un cuartito, pi, 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 te dará las opciones y te lo hará. Pero estará hecho por la IA. No pero, estará hecho por un estilista, por un sastre estilista, por mira, ejemplo. mira, mira, Y por el ejemplo, valor de ese sastre valdrá 3 veces más que el de la IA. pero tú fíjate precisamente empleos que al menos por ahora no pueden o no deben desaparecer. Por ejemplo, déjame que os cuente algún ejemplo. Uno de ellos, los profesionales, como decías tú, carpinteros, fontaneros, electricistas, albañiles, artesanos, oficios manuales o artesanales. Pero luego hay otro también muy importante, y son los profesionales que requieren empatía y trato humano. Háblese de enfermería, de educación, de psicología, trabajo social, atención a personas mayores. De alguna forma la empatía humana, Estamos poniendo perros para ayudar a los pacientes pero en es los lo que te digo, que la hospitales empatía y humana, vamos a quitar al enfermero. la Manda empatía cojones. humana, esa empatía humana posiblemente no la tenga la IA, al menos de momento. Hay otros trabajos que también son muy importantes porque requieren un pensamiento crítico. Hablemos de jueces, que ahora está tan de moda el tema de las sentencias y tal. Hablemos de abogados, hablemos de científicos, directivos, líderes sociales. De alguna forma pueden utilizar la IA para que les ayude, pero al final ese pensamiento crítico, esa decisión final, depende de la persona. Claro. A ver, la IA va a encontrar y va a solucionar, porque va a encontrar sistemas nuevos, porque va a querer crear ciencia nueva muy rápidamente. ¿Vale? Vamos a ver avances en medicina, por ejemplo, en muy pocos años, muy grandes, ¿vale? Cosas que ahora no recuerdo cómo era, ¿no? Pero tú le das a una IA unos datos sin que la IA sepa, porque le dices que no mire nada, ¿vale? Y te hace la ley de la gravedad. Nos costó a nosotros hacer 100 años esto, y a la IA le costó minutos, ¿no? Entonces, esto ahora mételo con los datos, mételo con las investigaciones que está haciendo, ¿eh? Y mételo que la IA aprende e investiga por sí sola. Claro. Y te va a dar opciones que lógicamente luego hay que probar o que eso. Por eso te digo que siempre, siempre, siempre habrá alguien que tenga que tomar decisiones de lo que la IA responde o lo que la IA haga. Tú decías, periodista. Joder, tú como periodista recibías los teletipos de F. Y, ¿Vale? y las- Tenías dos opciones. Coger el teletipo y leer lo que ponía el teletipo y ya está. O coger el teletipo y crear tú tu artículo. Claro, una editorial. Mira, hace poco se ha muerto un gran ah, periodista, el señor Usía, ya. el señor Usía, que le vamos a echar mucho de menos. Sí, sí. La IA ya puede ser perfecta para intentar sacar un artículo como los que decía Luis Anson. Aunque se lea todos y los mezcle con quien quieras. Nunca en la vida tendrá la naturalidad que tenía este hombre, por Chispa. ejemplo, ¿no? Y luego volvemos a lo mismo. O sea, el 90%, el 100%, ¿vale?, de la industria en el mundo se mueve para vender algo. Está Vale, claro. entonces, habrá gente que prefiera la IA porque vamos a una inmediatez y en muchas cosas preferiremos la IA. ¿eh? Pero al final tiene que haber un trato personal. Y como tú mecanices todo con la IA, tu empresa se irá al carajo. Pero tú Porque la fíjate, gente lo rechazará. y es una cuestión, siguiendo lo que estás hablando, que es si la IA, es la pregunta que os hago, ¿nos sustituye o nos complementa? Pongo un ejemplo. Por ejemplo, va a haber una desigualdad, porque algunos trabajadores se van a quedar atrás, tecnológicamente hablando. Una brecha digital. Quien no sabe usar tecnología pierde oportunidades. Dependencia. Porque si mañana se cae la IA, se cae el sistema, sabremos trabajar sin la IA. Y realmente dejaremos de valorar el esfuerzo real. Si el día que se caiga la IA, aunque fuera ya, muchos de los trabajos que hacemos no sabríamos hacerlos.
¿no? Esto es como la calculadora. Eso En el te iba a poner colegio el mismo aprenden, tú ejemplo. le dices a un chaval de 14 años, cálculame esto, ¿eh? Y no sabe. Se lo dices a uno de 10 y sí sabe, sin calculadora. Sí, Es sí. curioso, pero es Yo así. tampoco. Tú fíjate, ¿Vale? las matemáticas es algo, las matemáticas cotidianas, que antes hacíamos cualquiera, una división, una raíz cuadrada, o yo qué sé, una regla de tres, ahora mismo no sabemos hacerlo. Ahora mismo ya no sabemos hacerlo. Vamos, No, de no una sa- simple suma con 9 sumando ya nos costaría 10 Ni ayudas. no sabemos el número de teléfono de De nadie. nuestro tío. Y antes Y no lo antes nos lo sabíamos. sabíamos todos. ¿Eh? Claro. A ver, pero esa parte que no utilizo en recordar el número de teléfono de mi tío, que la gente puede decir, es que era un ejercicio, ¿eh? Pues a lo mejor me está ayudando a memorizar mi agenda y ser Claro. más Otras productivo. cosas. Hombre, es un espacio que deja para otras cosas, Ah, efectivamente, eso es innegable. Consiste en facilitar, es complementaria. ¿Eh? Ahora vamos a ver el lado positivo, que yo pienso que puede ser positivo y que posiblemente estemos, y yo lo pregunto, ante el mejor momento para reinventarnos como trabajadores, porque la IA nos va a permitir reducir tareas aburridas, va a permitir unas jornadas más cortas, con una mayor efectividad. Podemos trabajar ahora mismo aquí desde el pueblo, crear nuevas profesiones, mejora la precisión en trabajos técnicos. Eso nos va a permitir con menos esfuerzo sacar un mayor resultado. No solamente eso, sino que las empresas tendrán más beneficios gracias a la IA Con y menos coste. entonces podrán mantener los puestos de trabajo de forma más cómoda por el mismo precio, podríamos decir. ¿Eh? Yo, Quitando política aparte, en vez de una jornada de 40 horas, lo mismo, con una jornada de 20 euros, puedes hacer el mismo trabajo que se está haciendo ahora y cobrar lo mismo o más, claro, porque tu empresa esté ganando más dinero. aumentamos la productividad. Aumentamos la Claro. productividad. O sea ¿Eh? que el resumen de lo que hemos estado hablando, ahora seguiremos hablando de otras cosas, el resumen es que la IA es buena. A ver, como cualquier evolución, o sea, me refiero en cualquier proceso evolutivo que hayamos pasado, siempre hemos tenido incertidumbre al principio, siempre nos ha dado miedo, siempre ha habido trabajos que se creaban y trabajos que desaparecían, siempre, o sea, realmente esto, como hablábamos antes, es una revolución más, pero no va a ser, claro, no va a ser distinto y al final, obviamente, pues nos quedaremos con lo bueno, efectivamente. Y habrá que estudiar, porque el maquinista de tren de carbón, comparado con el del AVE de hoy, Claro. es la leche, ¿no? Pero ha tenido que estudiar, lógicamente, y habrá que prepararse, y habrá que actualizarse. Y si eres de la generación de Ezequiel y no espabilas, Abusas de la lejanía. perderás muchas cosas de conocimiento, que es lo más importante. Pero Claro, es tú así. fíjate cómo te vas adaptando sin darnos cuenta. Lo que estamos haciendo ahora mismo, lo que estamos haciendo ahora mismo, hace 10 años era un sueño. Pero por eso te digo que al final te acabas quedando con lo bueno y como todo, pero esto al principio lo veías imposible. Sí, sí. Y tú eras el primero que a lo mejor decías, no, yo es que quiero ver a la gente en persona, pues es que esto me parece muy frío, porque es que esto me parece, y tú eres el primero que poco a poco te has ido amoldando y te has ido a saber quedar con lo bueno, por así decir, como efectivamente en cualquier proceso que O hayas sea, pasado. bueno, ya que me habéis puesto el título de mayor del programa, yo te iba a decir, tenías unas sorpresas por ahí para enseñarme. Ah, sí, Ah, tengo venga, ya, ya, cositas. ya. Tengo cositas curiosas. A ver, a ver, a ver. Mira, ya vamos a verlo en comparación. Venga, Vale. Bueno, vamos a ver. Mira, miro. cosas que se pueden hacer, para una felicitación, para los amigos, para la familia. Si estás muy lejos, además, pues es fenomenal. Subes tu imagen, me dice, necesito que pongas el personaje de la imagen, que soy yo, junto a Papá Noel en un atasco en una entrada a la ciudad de Madrid y con los renos abriendo el espacio. Y aquí me ha puesto. No me ha gustado, ¿no? Entonces le he dicho, necesito que la imagen sea mucho más graciosa, en la que estemos en el trineo lleno de juguetes y con cara de mucha preocupación. Y me ha hecho este. Sí, sí. Seguía sin Muy animado. convencerme porque no era lo que yo quería, aunque lo estaba haciendo muy rápido. Yo Ujú. con la primera imagen, metidos en un atasco, ahora necesito que hagas una imagen en ese mismo atasco, pero vamos en el trineo escoltados por la Policía Municipal de Madrid que nos va abriendo paso. Tiene que ser una imagen hiperrealista.
Y aquí nos pone que en vez de abrirnos paso, nos O estamos... está parando. Es que el ayuntamiento es eso. No, Esto está hecho con ChatGPT. qué Vamos bueno. a subir Anda. para que veamos las diferencias, ¿vale? Vale. Le he puesto la misma imagen y le he puesto lo mismo. ¿Eh? ¿Eh? Y Papá Noel en un trineo, escoltados por la Policía Municipal de Madrid, que sea graciosa. Y bueno, esta Hombre, está más la, divertido. la he hecho muy diferente. Y Y luego, con la misma IA o con otra IA distinta? Con otra esta IA. es otra IA. Esta es Nano Banana, que es más potente para hacer imágenes que el ChatGPT. ¿Vale? ¿Eh? Y entonces luego me he ido a aquí y le he dicho que con una foto de este señor, le he pedido que me la hiciera con Macaulay Culkin. Y entonces me ha protestado y me ha dicho que no me la puede hacer. Y digo, tengo los permisos, me ha dicho que no. Y entonces al final he decidido subir a Claudia, digo, y he subido a Claudia y le he dicho que me haga una selfie grupal con el hombre de la imagen, que aparezca el Grinch, Oogie Boogie y Santa Claus, en un ambiente navideño. El hombre sostiene un cartel de madera que dice Feliz Navidad, la que vamos a liar. ¿Vale? Bueno, a ver. Y al final, pues aquí tenéis, Sí, a pero Ezequiel más rejuvenecido. te has equivocado de año porque es 2025. Ya tendría que ser feliz 2026. Ah, bueno, no, Navidad 2025. Está bien, está bien. Claro. Lo ves, y te digo yo que... Me precipito. Te digo yo que... Y aquí es cuando Claudia tenía también menos años. ¿Vale? Salimos rejuvenecidos, sí, Ahí sí. está. Se Pero le bueno, pone- también estaba preocupado porque yo le tengo mucho cariño. Esa foto está hecha en Burgos. Espérate. ¿Eh? En Burgos está. Sí, ¿Cuál? Ah, la de Claudia. la de Claudia. Mm. Iríais de boda o algo de eso porque la he sacado que estabais todos con chaqueta y muy elegantes. Sí, bueno, como es Pero habitual en bueno, nosotros. pues, entonces he cogido y he subido una imagen de la plaza de Riaza con su arbolito de Navidad y una imagen de el grandioso abogado de Don Carlos Aparicio. Nordeste, y Ezequiel. Y digo, los dos hombres de la imagen en la plaza de la imagen con Papá Noel. Los entrevistadores están disfrazados de Papá Noel, que mantuviera la iluminación de navideña, añade el trineo y los ciervos de Papá Noel en una situación divertida. A ver cómo se ve. Aquí tienes a don Carlos, a Ezequiel, le han tapado más para que no lo eso. ¿Eh? Me ha puesto mucha más barriga, ¿eh? Ah, sí, sí, claro, es que eres Papá Noel. Ah, bueno, claro. Y Ah, luego bueno. digo, joder, es que no se les identifica muy bien, vamos a hacerlo. Le he dicho que me los deje vestidos de paisano. ¿Eh? Ah, Y me ha hecho esta, que y, esta es genial. y entrevista, esa muy buena. Esa me la tienes que Esta, mandar. Sí, sí. esta, Esa me la tienes que mandar para subir a las redes. te la envío porque Sí, me sí. parece genial. Esa hay que subirla a redes, Sí, claro, sí. claro. Lito le va a encantar a Sí, a Carlos le va a gustar. Sí, 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 sí. Carlos está muerto de risa ahí. Sí, sí. Pero tío, un detalle, Carlos, que no sé si te has dado cuenta, Qué buena. ¿Cuál? Que no se ve de que aquí. lleva guantes Muy bien hecho, muy bien hecho. para el frío. Hace frío. Para que Pues no tenga frío. mándame esa que la subiremos a ¿Eh? Facebook. Y aquí, sin embargo, el Ezequiel, como un valiente, nevando y sin guantes. Sí, yo lo Y que me... sin abrigo, con La jerseycito, que nada me... más. Y sin su gorro, que aquí pocas veces sale sin el gorro, con el frío, ¿eh? Gorro, sin el gorro. ¿Cómo está? Qué bueno, tío. Pues sí, Es buenísimo. os lo enviaré. A ver, son formas curiosas de poderlo utilizar, Sí, sí. pero puedes hacer un muy Sí, mucho chulo. más elaborado y realmente... Ahí está, lo puedes trabajar un poquito más y eso, y darle un prompt mucho más completo, y al final te puedo hacer unas imágenes muy divertidas. Qué bueno. Luisma, te agradezco un montón que nos hayas atendido. No, no, no. Todavía. No podemos terminar todavía. A ver. Que es que en el ratito que hemos estado con la publicidad me ha dado tiempo a verificar lo de la noticia que os decía antes. Vale. Y ya así os lo dejo hecho. Mira, en teoría, el tacto a través de una pantalla se logra principalmente con tecnología áptica, Áptica. que no sé lo que es. Yo tampoco. Ya Yo, lo sé.
que usa sensores y actuadores como vibraciones y presiones para simular sensaciones físicas, permitiendo sentir objetos virtuales o la presencia de alguien a distancia, como caricias o texturas, mediante dispositivos especiales que traducen estas señales, ofreciendo una experiencia sensorial más inmersiva en realidad virtual, medicina o interacciones remotas. Qué interesante. O Pues sea muy que sí bien, que- habrá que investigar sobre el tema. Sí, sí. En tus manos lo dejo, Claudio. Tecnología áptica. Lo cotillaré para la semana que viene. Pues venga, hecho. Luisma, te agradezco muchísimo que hayas estado. Sé que estás pachucho, o sea que a Bueno, descansar y a ponerte yo creo bueno. que como toda España, ¿eh? Ponte bueno, muchas gracias. Cuídate. A Un abrazo vosotros, muy gordo, muy gordo. a vosotros, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Adrián, muchísimas gracias. Interesante esa última noticia. La semana que viene la Lo ampliaremos. ampliaremos, eso es. Muchísimas gracias, ha sido un A placer. vosotros. Amigos, les dejamos. Mañana seguiremos. Un abrazo fuerte de Ezequiel Tiñaque. Adiós, amigos. Hasta luego, hasta luego.